Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Ya estamos dispuestos para comenzar y ponernos en las manos del Señor. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor. Puedes hablarle a tus pequeñitos, mis hermanos que ya están listos, que ya están dispuestos, Señor. Toca sus corazones, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy nos concedes la vida y estar delante de tu presencia. Ahora, Padre mío, abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver, hermanitos, Lucas capítulo 10, desde el versículo 21. Y el título de esta transmisión es Revelación. Dice así la palabra de Dios. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Ahorita vemos los siguientes versos. Aquí, hermanitos amados, está orando el Señor al Padre, y así como leemos, está alabándole por una causa. Acerca, hermanitos, de la revelación. La revelación, vamos a ver acerca de qué. Y, hermanitos, esto también lo podemos tomar como un principio espiritual, una ley espiritual dispuesta por el Señor. Dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Cuáles cosas, mis hermanitos, estaban escondidas a los ojos de los sabios o entendidos? Bueno, hermanos amados, primeramente le alaba porque había revelado esto primeramente a los niños. Y bueno, cuando dice niños también podemos entender, habla de los humildes, de los sencillos, que son como niños, los que creen en él. Bueno, en el contexto, hermanitos, estamos viendo, como también escuchamos en la transmisión de ayer, cuando los 70 se regocijaban con el Señor porque se les sometían los demonios, y Él les decía que se regocijen más porque sus nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Bueno, estas cosas, hermanitos, son las que Dios había revelado a los pequeños. No, hermanitos, a los grandes, no, hermanitos, a los sabios y entendidos, como dice la Escritura, sino a los niños. O sea, cuando el Señor Jesús se acerca a nosotros es a quien nos revela primeramente quién es el Padre. Nos revela al Padre, su palabra, su persona, como dice en Juan: el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Y, hermanos amados, esto lo revela a nosotros, no a los poderosos. O sea, habrá gente muy importante en la tierra, hermanitos, o muy poderosa, muy sabia, pero ellos se quedan nada más con lo terrenal, lo que se puede conocer y saber aquí en la tierra. Pero las cosas de Dios y a Dios mismo no lo pueden conocer, porque al Padre se le conoce solamente a través del Hijo. Entonces, hermanitos, estas cosas que el Señor revela, las revela a los niños, a los humildes, a los pequeños, a los sencillos, a los mansos. ¿Qué revelación, hermanos amados? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué se le esconde a los poderosos de la tierra, sabios, entendidos? ¿Y qué se les revela a los niños? Dice el verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se da cuenta, hermanitos? Acerca del Padre, dice, y le repito todo el 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
Hermanos amados, el que nosotros conocemos como Jehová en el Antiguo Testamento, también como Dios y nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. O sea, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? Y luego dice, ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, si el Señor Jesús quiere revelarnos al Padre, entonces conoceremos al Padre. Y de igual manera, hermanitos amados, y aquí también está escrito que nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y hermanos amados, para ambos necesitamos revelación, pero ya está todo revelado. Es el Hijo el que nos revela al Padre. Dice, y el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Si el Señor Jesús nos quiere revelar al Padre, amén. Y es, hermanitos amados, cuando alguien puede decir, yo conozco a Dios. También, hermanitos, en el mundo secular hay personas que piensan que conocen a Dios. Y bueno, tengo que decirle como paréntesis, hermanitos, hay hasta en universidades seculares la materia de teología. Teología no solamente se estudia en seminarios bíblicos, cristianos, en escuelas e institutos bíblicos, donde se preparan los siervos de Dios, los pastores, hermanos amados, o siervos ministros del Señor. Esa materia también la estudian, hermanitos, gente secular. Y teología quiere decir la ciencia o el conocimiento de Dios. Bueno, teología hasta la estudian muchas personas sin tener un encuentro personal con Cristo, sin conocer al Padre, sin conocer a Dios directamente, y estudian las cosas de Dios, la materia acerca de Dios, pero no hay un encuentro personal. O sea, a ellos se les requiere que conozcan a Dios. Pero ¿cómo van a conocer a Dios? Ellos pueden decir, yo sé mucho de Dios, cuestiones de divinidades, cuestión de teología, pero ¿quién va a conocer a Dios si el Hijo no lo revela? Ahora, cuando el Hijo de Dios, el Señor Jesús, nos revela al Padre, y eso a través de las Escrituras y también a través del Espíritu Santo, ahora sí podemos decir, yo conozco a Dios. Si nos preguntan, si nos cuestionan, ¿cómo es que tú conoces a Dios? Hermanitos, podemos decirlo con firmeza y con convicción. Sí, yo lo conozco, porque el Señor Jesús me lo ha revelado. ¿Y cómo lo ha revelado? Como hemos mencionado, con la palabra y con el Espíritu Santo. Sabemos quién es Dios, qué le agrada a Dios. Y más allá, hermanitos, la esencia del corazón de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Todo esto, hermanitos, referente al Padre. Pero ¿cómo? A través de que el Hijo nos lo revela. Ahora, esto es tan necesario, hermanitos, y quisiera que usted abra su corazón para poder entenderlo. Me voy a referir de la siguiente manera, hermanitos, solamente para darle ejemplo. Hermanos amados, en nuestra generación, muchos cristianos evangélicos, hijos de Dios, muy amados, muy hermosos, a los ojos de Dios, muy amados. Hermanitos, muchos no conocen personalmente a Dios. Sí, hermanitos, se sabe de Dios. Es como usted y yo. Tenemos un conocimiento de nuestro presidente de México. Escuchamos de él. Lo escuchamos a él. Bueno, cuando da sus conferencias matutinas. Sabemos de él. Es el más conocido y no hay persona que no lo conozca en nuestro país ni cómo se llame. O sea, todos sabemos cómo se llama. Entonces, hermanitos, hay un conocimiento de Dios, y eso podría ejemplificarlo con esa palabra, esa materia,
teología, el estudio de Dios, el conocimiento, la ciencia que trata acerca de Dios. Bueno, podemos adquirir conocimiento e información acerca de Él, pero conocerlo a Él personalmente. Yo podría preguntarle a usted, mis hermanitos, usted sabe quién es el presidente y lo conoce. Todos lo conocemos de cierta manera. Pero ¿quién ha estrechado su mano? ¿Quién ha platicado con él? ¿Quién se ha sentado a comer o a cenar con él? ¿Quién ha tenido un trato personal con el presidente? Se sabe mucho de él, cosas buenas o otras no tan buenas, y acerca de su gobierno, pero de su persona, de su corazón, de sus palabras, ¿quién puede decir yo he tenido contacto con él? Eso es a lo que nos referimos con revelación, hermanitos. Cualquiera puede estudiar teología, incluso hasta alguien no cristiano, no converso, no hijo de Dios, no nueva criatura. Puede adquirir información y conocimiento acerca de Dios, pero ¿quién camina con Él? ¿Quién sabe lo que a Él le agrada, lo que a Él le desagrada, lo que Él piensa? Todo eso está reflejado en la palabra de Dios. En profetas mayores y menores, ahí está su pensamiento del Señor, su palabra. Y claro, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Muy bien, eso es la revelación. No solamente conocimiento e información, sino conocerlo a Él. También, hermanitos, otra palabra que se deriva de revelación es manifestación. La palabra manifestación. Que Dios, que no vemos, se manifieste en nuestras vidas o se revele en nuestras vidas. Esto, hermanitos, es necesario. Y en algún momento muchos podremos decir, yo conozco a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos su revelación y Él se nos ha manifestado. ¿Cómo se ha manifestado? Hermanitos, a través del Hijo. Y hemos visto grandes maravillas acerca de Él. Esa manifestación o esa revelación, hermanitos, es la que tenían los pequeñitos, los niños, a los que Él se refiere. Dice la palabra, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose los discípulos, le dijeron aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Toda esta porción de la Escritura redunda, hermanitos, en la revelación o manifestación del Señor. Que aquí dice, hermanitos, que son bienaventurados los discípulos, porque muchos profetas quisieron ver, desearon ver lo que ellos veían, pero no les tocó el tiempo, hermanitos. Oír lo que los discípulos oían, pero tampoco les tocó. Pero los discípulos, y por eso, hermanitos, les mencionaba que cuando dice pequeños se refiere también a los pequeñitos, humildes, mansos, porque dice el verso 23, y volviéndose a los discípulos, fíjese bien, a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los que ven lo que vosotros veis. ¿Ve que ya le habla a ellos? Ellos son los pequeños, así como usted y como yo, si fuésemos humildes ante el Señor y tenemos fe en Él, también a nosotros nos llama pequeños. Y hermanos amados, dice el 24, pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué? Porque la revelación fue para ellos. Ahora, hermanitos, de esa revelación, ya que el Señor se manifestó a ellos, es lo que escribieron los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, los libros históricos como Hechos, un libro histórico del Nuevo Testamento. La historia de la iglesia está impregnada en Hechos, las cartas del apóstol Pablo,
o epístolas paulinas, también, hermanitos, ahí se revela lo del apóstol Pablo a través del Espíritu Santo en él. Se le revela al creyente lo que el Señor le mostró a Pablo. Y Pedro también, Juan, Johanan el amado, Apocalipsis, primera, segunda, tercera de Juan. También, hermanitos, por ejemplo, el libro de Santiago, el libro de Judas. Todos son revelaciones de Dios por su Espíritu Santo a los apóstoles, y ellos lo dejaron escrito, y es palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y está a la disposición de la iglesia, de los hijos de Dios. Por eso conocemos a Dios por las Escrituras, y las Escrituras son reveladas, y la interpretación y la guianza por el Espíritu Santo. Él nos guía a toda la verdad, dijo el Señor Jesús, y nos recuerda todas las palabras que dijo el Señor Jesús, el Santo Espíritu de Dios. Muy bien, hermanos amados, así quiso Dios revelarle estas cosas a los pequeños, a los humildes. Y hoy podemos decir, conocemos a Dios a través de Cristo Jesús. Él se nos manifestó, Él se reveló ante nosotros, y ante muchos Él, hermanitos, no ha sido conocido personalmente. Ante muchos solamente tienen ese conocimiento como nosotros del conocimiento que tenemos del presidente, pero hasta allí. Pero hay que caminar con Él, hay que vivir con Él, hay que hablarle a Él, y hay que escucharle a Él a través de su palabra. Así lo quiso Dios, hermanitos, que los pequeñitos tuvieran esta revelación de las cosas maravillosas de Dios, cosas grandes y ocultas que nosotros no habíamos conocido, como dice Jeremías 33:3. Así que, hermanitos, podemos decir, usted conoce a Dios, porque el Señor Jesús quiso revelarle a usted el Padre. Nos reveló quién es el Padre, cómo es el Padre, y por eso conocemos al Padre. Recuerdo, hermanitos, que en mi juventud, cuando hablaba, predicaba la palabra de Dios, sea en el púlpito o sea en persona, una vez, hermanitos, una mujer me confrontó. Yo le hablaba de la palabra de Dios y me hacía muchas preguntas, pero entre esas preguntas hubo una pregunta intimidatoria. Ella pensaba que a través de la respuesta que yo le iba a dar, yo iba a quedar pues ya callado, por así decirlo, que me iba a parar en seco y que ya no iba a hablar yo, que iba a quedar sin argumentos. Después de todo, hermanitos, pero yo sentí su espíritu, y claro, estaba opuesto a Dios. Me hizo la pregunta después de las palabras que le había mencionado. Me dijo, ¿y tú conoces a Dios? Y ella pensaba, yo lo palpaba en mi espíritu, que le iba a decir, no, no lo conozco. Y de ahí ya me iba a refutar todo lo que le había predicado. Pero resulta que con convicción y con firmeza, y pues no le estaba yo engañando ni mintiendo, no. Yo le dije, sí lo conozco. Ella esperaba que yo le dijera, no, no lo conozco. Pero le dije, sí lo conozco. Y en ese momento la que quedó pasmada fue ella. No esperaba esa respuesta. Pensaba que yo le iba a decir, no, no lo conozco. Pero le dije, sí lo conozco. Y no le mentía. Lo conozco a través del Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Le dije, sí lo conozco. Con tal firmeza. Y le decía la verdad. Y quedó pasmada. Y ya no tuvo más refutaciones. Porque le dije, sí, sí lo conozco. Y es verdad, hermanitos, conocemos al Padre a través del Hijo. Y dijo el Señor Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y estas son las cosas, hermanitos, de las que se regocijaba el Señor Jesús. Alababa al Padre, le decía, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y se las revelaste a los niños, se las ha revelado a los niños. Referente no solamente a los chiquititos de edad, hermanitos, sino
a los chiquitos o pequeños, sencillos, humildes en la fe. Así que, hermanitos, podemos decir con toda convicción: conozco a Dios. ¿Cómo? A través del Hijo, porque el Hijo de Dios nos lo quiso revelar. Y sabemos cómo es Dios, quién es Dios, lo conocemos. Y, hermanos amados, es a través del Hijo. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, muchas gracias, y también nosotros te alabamos, porque sí, escondiste estas cosas de los sabios, entendidos, poderosos, y nos has revelado a nosotros estos misterios. Hoy conocemos al Padre. Hoy, Señor, podemos dirigirnos al Padre en el nombre del Señor Jesús, y como está escrito, el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesús. Así que hoy conocemos al Padre, te conocemos a ti, Señor, porque tú nos has querido revelar. Gracias, Señor, por mis hermanitos, que ellos también digan: yo conozco a Dios, no solamente por la información que obtenemos de ti, sino por andar contigo, y porque nuestro Señor Jesús nos ha revelado tu presencia, tu persona. Muchas gracias, Señor. Gracias por mis hermanitos. Cada día te conozcan más. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanitos. Te esperamos mañana, si seguimos en la tierra, a las 5 de la mañana. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes. Amén.